Evidencia de aprendizaje. Este video es para la evidencia de aprendizaje de la licenciatura en nutrición aplicada de la materia de anatomía y fisiología 1 con el docente Alejandro Ariel García Arriaga. El ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco se presenta cuando la sangre comienza su recorrido desde las venas cava superior e inferior, llega a la aurícula derecha, después pasa al ventrículo derecho y de ahí se va a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar es la cual lleva la sangre a los pulmones para que ésta se oxigene. De ahí sale la sangre oxigenada a través de la vena pulmonar y llega a la aurícula izquierda para después pasar al ventrículo izquierdo, por medio de la válvula mitral. En el ventrículo izquierdo, la sangre pasa a la aorta por la válvula aórtica y de ahí se va a los demás órganos para suministrar los nutrientes y el oxígeno a todo el sistema. Aquí vemos unas imágenes de cómo es el ciclo cardíaco. Aquí están llenas las aurículas y los ventrículos. Aquí empieza a hacer la contracción, se empiezan a vaciar, aquí se vacían y aquí ya están pasando otra vez. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver con más claridad. El ciclo cardíaco se compone de una contracción que se llama sístole y una relajación que se llama diástole. Esto tiene una duración aproximadamente de 0.8 segundos. Aquí vemos cómo se llenan las aurículas de sangre. Después se abren las válvulas ventriculares que están aquí y se llenan de sangre los ventrículos. Después se cierran las válvulas ventriculares, los ventrículos se contraen y es donde se escucha el primer ruido cardíaco. Después se abren las válvulas sigmoideas, los ventrículos expulsan la sangre, se cierran las válvulas auriculoventriculares. Después se cierran las válvulas sigmoideas, las válvulas auriculoventriculares se cierran también y regresa la sangre a las aurículas. Aquí se produce el segundo ruido cardíaco. Y para que quede más claro el ciclo cardíaco, vamos a ver la sangre. Aquí en este sistema está representado cómo va a recorrer la sangre por todo el sistema. La sangre pobre en oxígeno viene desde la periferia del organismo y entra por la vena cava superior e inferior hacia la aurícula derecha del corazón. Después la sangre llega al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide y se da en ese momento el sístole auricular. Lo que estoy mencionando, que es el texto que viene aquí, coincide con los numeritos que están aquí en la imagen para entender mejor cómo recorre la sangre el ciclo cardíaco. Después la sangre es expulsada a través de la válvula pulmonar, desde ahí hacia el tronco de la arteria pulmonar y va llegando a las arterias pulmonares. Finalmente llega al pulmón y la sangre es oxigenada. Terminado ese ciclo, la sangre ya oxigenada llega a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares y gracias al sístole auricular llega al ventrículo izquierdo por medio de la válvula mitral. Durante este periodo, la sangre pasa por la válvula aórtica hacia la aorta. La sangre pasa por las arterias y llega a los capilares del organismo y ahí abastece a los tejidos de oxígeno y sustancias nutritivas. Después de todo ese recorrido, la sangre pobre en oxígeno es conducida de nuevo a través del sistema venoso hacia el corazón y comienza de nuevo todo el ciclo cardíaco. ¿Cuántos tipos de circulación se conoce y cómo se les llama? Son dos: el circuito circulatorio menor o pulmonar y el circuito mayor o sistémico. Aquí en este diagrama los vemos representados. La circulación pulmonar es la que oxigena la sangre y la circulación sistémica es la que reparte la sangre oxigenada por todo el cuerpo. ¿Cuál es la anatomía estructural de arterias, arteriolas y capilares?
Arterias. Las arterias cuentan con tres capas en su pared llamadas túnica interna, túnica media y túnica externa. La túnica interna cuenta con un revestimiento interno de epitelio llamado endotelio, además de una membrana basal y un tejido elástico llamado lámina elástica interna. ¿Cuál es la anatomía estructural de arterias, arteriolas y capilares? Ya vimos las arterias, ahora vamos a ver las arteriolas. Son unas arterias muy pequeñas, conducen la sangre a los capilares cerca de las arterias de las que nacen. Son como unas ramificaciones. Al igual que las arterias, cuentan con una túnica interna, externa y media, pero son obviamente más pequeñas. Su principal función es la regulación del flujo sanguíneo desde las arterias hacia los capilares, regulando la resistencia. Y sobre la misma pregunta, ya vimos arterias, arteriolas y ahora vamos a ver capilares. Los capilares son unos vasos microscópicos. Se encargan de conectar las arteriolas con las vénulas. El flujo de sangre que se dan entre ellas se llama microcirculación. Los capilares están cerca de todas las células de los organismos. Su número varía en función de la actividad metabólica de cada uno. ¿Qué son y qué función tienen las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas? Todos estos que mencionamos son vasos sanguíneos. Las arterias son las que conducen la sangre desde el corazón hacia los demás órganos de nuestro cuerpo. Estas arterias que salen del corazón se dividen en arterias musculares de bajo calibre que se van distribuyendo por todo el organismo y a su vez estas arterias se dividen en pequeñas arterias que son las llamadas arteriolas. Cuando estas arteriolas entran en algún tejido, forman ramificaciones, más pequeñas obviamente, y se les llama capilares. Los capilares son semejantes a pequeños cabellitos. Estos capilares permiten el intercambio de las sustancias entre la sangre y los tejidos corporales. Los grupos de capilares dentro de un tejido se juntan y se forman pequeñas venas muy chiquitas, que se les llaman vénulas, que a su vez van formando vasos sanguíneos más grandes y se llaman venas. Estas venas son las encargadas de transportar sangre desde los tejidos hacia nuestro corazón. ¿Qué porcentaje de sangre se encuentra en promedio en los diferentes componentes del sistema circulatorio? En lo que estuve investigando, vi que en promedio son 5 o 6 litros de sangre. El 55% es plasma, que es la parte líquida compuesta por agua, sales, minerales y proteínas. El 45% son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y aparte de transportar gases, hormonas, vitaminas, glucosa, entre otras opciones. ¿Cuáles son las distintas presiones en los diferentes componentes del sistema circulatorio? La presión venosa es la que ejerce la sangre que está contenida en los vasos venosos. Es más baja que la presión arterial. La presión arterial se divide en dos, en sistólica y en diastólica. La sistólica es la presión alta y la diastólica es la presión baja. Normalmente cuando nos toman la presión en el doctor, en promedio la normal es de 120/80. En esta gráfica viene un poquito más alta, pero la normal 120/80. La sistólica, que es la alta, viene siendo 120 y la diastólica, que es la baja, sería 80. Y esa es, obviamente, se saca con el primer sonido que ya vimos anteriormente, con el primer sonido cardíaco y con el segundo sonido cardíaco. Es la sistólica el primero, la diastólica el segundo. Enuncia la teoría básica del sistema circulatorio con sus tres principios y explícalos. El principio 1. La velocidad con la que lleva el flujo en cada tejido casi siempre es controlada con precisión en relación con la necesidad del tejido. El tejido activo obviamente requiere un mayor aporte y se incrementa hasta 20 o 30 veces por ciento el flujo. Y el tejido pasivo requiere menor aporte. El principio 2. El gasto cardíaco es controlable por los flujos tisulares locales. Principio 3. La presión arterial es controlada por el flujo sanguíneo o por el control del gasto cardíaco. Menciona qué es el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es la sangre que va desde el corazón hasta las venas.
y puede ser flujo sanguíneo laminar o flujo sanguíneo, laminar o flujo sanguíneo turbulento. El flujo sanguíneo laminar es el flujo sanguíneo cuando las moléculas de sangre se encuentran estacionadas junto a la pared. Y el flujo sanguíneo turbulento es cuando la velocidad de la sangre es muy elevada. ¿Qué es la presión sanguínea y cómo se mide? La presión sanguínea es una medida de fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias y se mide en milímetros de mercurio. Se representan mmHg. Los valores normales para un adulto sano en descanso son aproximadamente de 120 para la sistólica y 80 para la diastólica. 120 por 80 se lee. Es lo que mencionaba hace rato en la otra diapositiva. Aquí en esta gráfica se ve cómo se pone el baumanómetro, cómo se infla para tomar la presión, se infla, este colchoncito va inflándose, entonces lo que hace es que se presiona obviamente la vena y con el estetoscopio se puede escuchar cuando es la presión diastólica, el sonido diastólico y la presión sistólica, que eso es lo que nos da el 120-80. ¿Qué es la sangre y cuáles son sus componentes celulares? La sangre es un tejido líquido con algunas fases sólidas que vienen siendo los eritrocitos, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Y de modo líquido es representada por el plasma sanguíneo. Aquí en este gráfico vemos ilustrativamente los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Es para darnos una idea más o menos de cómo es. Obviamente aquí se ve que le están sacando sangre de la vena y aquí explicamos, los glóbulos rojos son los más abundantes. Son de color rojo, como su nombre lo dice, les da el tono característico obviamente a la sangre y se encargan de transportar el oxígeno. Los glóbulos blancos son menos abundantes que los rojos y estos se encargan de defender al oxígeno de agentes que provocan enfermedades. Esto es cuando nos enfermamos, es como un ejército, los glóbulos blancos son nuestro ejército que defienden de bacterias y virus. Y las plaquetas son como unos tapones, son fragmentos de células que se encargan de tapar, que hacen coágulos, evitan la pérdida de la sangre cuando se tiene una lesión y la formación de este tapón se lleva a cabo mediante un proceso denominado coagulación. ¿Qué es el hematocrito y cómo afecta un cambio de este flujo sanguíneo? El hematocrito es un término de una evaluación que se hace al hacer los análisis de sangre. Este análisis nos indica el porcentaje de glóbulos rojos que hay en la sangre. Cuando hay un cambio en el flujo sanguíneo, en este caso, por ejemplo, una disminución, nos puede indicar que una persona tiene anemia. Obviamente, esto se da cuando se hace un análisis de sangre, nos arroja estos resultados. Pero también nos podemos dar cuenta que puede tener un bajo porcentaje de glóbulos rojos cuando tiene un ritmo cardíaco muy acelerado, cuando tiene palidez, fatiga, dolor de cabeza, nos puede dar indicios de que puede tener una anemia. De lo contrario, un valor alto en el hematocrito nos indica que existe una policitemia. Esto puede estar relacionado con alguna patología, como enfermedades del corazón, tumores, cáncer, entre otros. Esto hace que la sangre esté espesa y se corra el riesgo de sufrir una trombosis. Entonces, a la inversa, cuando tiene un poco flujo, cuando tiene los glóbulos rojos están bajos, puede ser anemia. Cuando están altos, nos está detonando que puede tener algún problema como los tumores o como cáncer o un problema cardíaco. ¿Dónde y cómo se lleva a cabo el intercambio de sustancias entre el plasma y el líquido intersticial que da lugar a los procesos de nutrición y desecho? Al pasar la sangre por los vasos sanguíneos se da el intercambio de oxígeno, de nutrientes, de desechos y otros productos metabólicos con el líquido intersticial. ¿Qué factores promueven este intercambio para que las células estén nutridas con este líquido intersticial? ¿Qué es la microcirculación y define sus componentes? La microcirculación es el flujo de sangre a través de las arteriolas y las venas por medio de los capilares. Aquí se transportan todos los nutrientes, todos los tejidos y se eliminan los restos y las sustancias de desecho.
¿Qué es el líquido intersticial? Este líquido está compuesto por el 90% de agua y este se encarga de rellenar las partes vacías entre las células y los capilares sanguíneos. Este líquido se encarga de filtrar el plasma sanguíneo que viene de los capilares. En la primera imagen vemos la microcirculación, vemos cómo es la sangre oxigenada con los capilares, las células, el líquido intersticial y la sangre desoxigenada. En la segunda imagen vemos dónde se encuentra o cómo está compuesto el líquido intersticial y vemos que está en las células y este líquido intracelular, que es el que está dentro de las células. Acá vemos el espacio intercelular o intersticio, es el que está fuera de todo. Aquí, como nos dice, rellena las partes vacías entre las células y los capilares sanguíneos. En conclusión, mi conclusión personal es que el sistema cardiovascular es uno de los más importantes del ser humano. Es una máquina que está trabajando continuamente con una perfección increíble para que nuestras células y nuestros órganos funcionen de una manera absolutamente correcta. Es importante conocer el funcionamiento y las probables disfunciones que puedan existir, ya que gracias a este conocimiento podremos conocer más a fondo la salud nutricional de las personas, sobre todo por la carrera que estamos estudiando.